gente, soy David Cepeda, secretario de Formación de la Juventud Comunista, y hoy vamos a contestar las preguntas que nos dejaron en Aprendiendo Comunismo en Casa. Una de las preguntas es: ¿qué diferencias hay entre el comunismo de Mariátegui y el comunismo de Cuba? Pues bien, es sencilla. Cada partido parte de las condiciones concretas de su sociedad. No todos los países son iguales, no todos los problemas y conflictos sociales son iguales. Y frente a esas diferencias y particularidades, debemos tener nuestras tácticas políticas para adecuar nuestra agenda comunista. Y esa es tarea de cada partido según el espacio donde esté. Nosotros como partido y como juventud tenemos nuestras tácticas para la realidad peruana, ¿no? Muy bien, una pregunta es: ¿por qué no consideramos a Sendero Luminoso como comunistas? Y debemos partir de las premisas ideológicas. La dialéctica es una de ellas, así como saber actuar y adecuar nuestras tácticas a la realidad concreta. Para Sendero, aún los 80 era un tiempo en el cual la lucha armada era viable, pero nosotros sabemos, y la historia demostró, que no era así, no eran las condiciones ni el escenario adecuado, y muy por el contrario, atentó contra la izquierda y contra los otros grupos comunistas como nosotros. En ese sentido es que no podemos considerarlos comunistas. Además que mantenía el criterio del caudillo y líder supremo, que en este caso era Abimael Guzmán. Entonces son muchos criterios ideológicos y de concepciones políticas que lo descartaría dentro de las políticas o del ideal comunista como tal. ¿Cuál es nuestra propuesta como partido y nuestra participación para las elecciones al 2021? Pues bien, el 2021 es un escenario significativo porque vamos a conmemorar el bicentenario de nuestra primera independencia, que no consideramos la única que debe haber, así como las elecciones que van a regir el escenario político de aquí a futuro. Y frente a este escenario, nosotros como partido no estamos aislados, no estamos trabajando solos, más bien estamos formulando unas políticas articuladas con otros espacios sociales y políticos de nuestro país, sectores obreros, estudiantiles, campesinos, políticos, con otros grupos y colectivos y movimientos sociales que hay y que luchan por lo justo en nuestra sociedad, ¿no? Dentro de estas tácticas y dentro de este trabajo colectivo con otros espacios está el Frente Juntos por el Perú, del cual somos parte. Una pregunta interesante es: ¿Mariátegui fue marxista-leninista? Nominalmente quizás no, él vivió hasta la primera etapa de la concepción del marxismo, conoció la experiencia de Lenin y el proceso de la Unión Soviética, pero no propiamente el leninismo como término, pero sí consiguió esos avances ideológicos, instó a que el Partido Socialista en ese momento, posteriormente Partido Comunista, se afilie al Internacional Comunista. Entonces podemos decir que sí era un marxista-leninista en el sentido ideológico, político, orgánico, y que nos deja una gran herencia y una gran tarea a nosotros. ¿Cómo influenciar en la población que tiene un pensamiento contrario al comunismo? Como ya les mencionamos anteriormente, no es una tarea fácil, es un trabajo de hacer contrahegemonía a ese pensamiento que la derecha por mucho ha estado difundiendo, y más bien demostrar con estudios, con trabajo y con compromiso social que esas acusaciones son falsas y que como comunistas, muy distante de lo que ellos nos dicen, somos jóvenes, adultos trabajadores, estudiosos y comprometidos con la problemática de nuestra sociedad. ¿Qué lecciones nos deja el comunismo en la historia del Perú? No es algo nuevo, viene desde Mariátegui y la fundación del Partido Socialista, posteriormente Partido Comunista. Las luchas, así contra el APRA y esta posición de apaciguamiento de clase que planteaba el aprismo, así como también enfrentarse a gobiernos fascistoides como en los años 30, 40 y 50, enfrentarse a una dictadura militar en los 70 y a la derecha posterior, así como el extremismo de izquierda que se vio en los años 80 y 90. Y ni qué decir de la dictadura fujimorista de los 90. Los comunistas hemos impulsado las organizaciones sociales como son los sindicatos, como el famoso SUTEP, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, así como la Federación de Estudiantes del Perú y organizaciones campesinas en todo el país. Entonces, los comunistas o el Partido Comunista Patria Roja ha tenido participación y ese compromiso con los sectores populares y sociales de nuestro país, contribuyendo a la organización, a la unión y al movimiento social. Una de las preguntas que nos llegó fue la diferencia entre comunismo y aprismo. Genial, porque tenemos que hacer una premisa histórica sobre estas dos tendencias políticas que se afianzan en nuestro Perú después del primer centenario, ¿no? Que fue una fecha que instó a reflexionar y analizar políticamente cómo se estaba formando el Perú dentro de la democracia. Sus dos principales exponentes son desde el comunismo Mariátegui, claro está, y desde el aprismo Haya de la Torre. ¿Cuál es la principal diferencia? Si bien ambos inician con criterios antiimperialistas, ¿no? En esos tiempos, en la primera mitad del siglo XX, la diferencia es que Haya postulaba una alianza de clase,
Eso que implicaba que el proletariado como tal y sus demandas tuvieran que ceder para generar un apaciguamiento entre clases y generar un estado donde una burguesía nacional sea también partícipe de los criterios antiimperialistas. Pero a la larga, y como hemos visto y como la historia lo ha demostrado, esta política de apaciguamiento terminaría siendo una política de entreguismo. Y el APRA ha jugado bajo un discurso antiimperialista en la primera mitad del siglo XX, pero ha jugado a favor de los sectores poderosos, ¿no? Entonces, a pesar de todo el equipamiento de militancia y político que tenía, hemos visto el triste desenlace del aprismo en el Perú, muy distante al del Partido Comunista del Perú, que si bien no hemos podido hacer hegemonía, hemos mantenido los principios y los criterios políticos e ideológicos adelante. Otra pregunta es, ¿qué hizo mal Velasco desde la óptica de la izquierda? Una pregunta muy madura y que nos insta a debatir, a criticar, pero también a autocriticar. Velasco fue un paréntesis entre los diversos gobiernos o dictaduras militares de la América Latina de ese tiempo. Todas miraban hacia el imperio y todas eran orquestadas desde el imperio. El hecho aislado de Velasco en el Perú fue distinto, fue bajo un criterio antiimperialista y que reformó los criterios políticos de nuestro país y sobre todo del sujeto de cambio. El campesino que había sido invisibilizado a lo largo de nuestra historia, tanto colonial como republicana, volvía a tener presencia. Pero, ¿cuál era el gran problema o crítica que le podemos hacer a Velasco en este sentido? Fue el haber avisionado mejor esta situación, el haber preparado a la población para estos procesos reformistas y sobre todo tener un plan a largo plazo. ¿En qué sentido? Quiso hacer un cambio sin tener a la población como participante de ello. Entonces, esta política vertical e impositiva impedía que se avancen los propósitos, que por muy buenos que sean, sin la inclusión y la participación de los otros sectores populares, terminaban siendo aislados. Y es lo que se vio al final. Y lamentablemente, como sabemos, al gobierno de Velasco le dio un golpe de estado por Ale Bermúdez, orquestado por el imperio. Entonces, veamos, no pudo consolidar un partido, una hegemonía ideológica, no se atrevió a incorporar a los demás sectores populares y eso lo debilitó frente a un golpe de la derecha fascista como se dio con Morales Bermúdez en el 75.